Bienvenidos una vez más. Mientras estudiaban ustedes, ¿recuerdan aquello de glomerulonefritis? Síndrome nefrótico, síndrome nefrítico. ¡Oh! ¡Qué tardes de fastidio estudiando y para no entender absolutamente nada! Pues bien, el día de hoy intentaremos resumir aquellos conceptos que os ayuden a entender el porqué de estos grandes síndromes y cómo es que se producen. Aquí tenemos en la imagen, en esquema, cómo es que está compuesta una nefrona. Observen aquí un capilar glomerular con eritrocitos en su interior. El endotelio, en violeta tenemos los podocitos, también llamado epitelio visceral de la cápsula de Bowman. En amarillo y azul tenemos el epitelio parietal de la cápsula de Bowman o cápsula de Bowman propiamente dicha. Hacia la derecha, las primeras células del túbulo contorneado proximal. Pegado al epitelio, encontramos una red de fibras. Esto es lo que se conoce como membrana basal del endotelio vascular, mientras que pegado a los podocitos encontramos otra membrana basal. Esta membrana basal es el espacio subendotelial, mientras que la correspondiente al endotelio vascular es lo que se conoce como espacio subendotelial. En verde y arriba tenemos las conocidas como células mesangiales. Ahora que tenemos descritas todas las células que componen la estructura de un glomérulo, veamos la función de cada una de ellas y las particularidades que tienen. Observemos bien el capilar glomerular. ¿Pueden ver estos pequeños orificios? El capilar glomerular es un capilar muy especializado, lleno de estas fenestraciones, por lo cual se lo llama capilar fenestrado, que le permiten al capilar glomerular el filtrado de sustancias. De ser como el resto de los capilares en el organismo, sin estas fenestras, el plasma y el resto de sustancias que se encuentran en él disueltas no podrían pasar a través del epitelio visceral de la cápsula de Bowman y ser filtrados. No obstante, el tamaño de estos poros es el suficientemente pequeño para evitar que los eritrocitos salgan por él. Ahora bien, si pudiéramos observar esta zona a mayor profundidad, veríamos que la membrana basal de los dos epitelios, el endotelio vascular y el epitelio visceral o podocitario, toma contacto en una estrecha zona llena de proteínas cargadas negativamente. Funciona como filtro que resulta de características eléctricas negativas. El primer filtro se encuentra en el endotelio vascular. Estos grandes poros evitan que las células escapen de él. El segundo filtro lo encontramos a nivel de las membranas basales, donde la carga evita que las proteínas cargadas negativamente pasen a través de él. Y luego encontramos el epitelio podocitario. En el epitelio podocitario hay una estructura llamada slit podocitario. Es una estructura ultramicroscópica que une los diferentes pedicelos de los podocitos y cuya carga, también negativa, evita que las proteínas de determinado peso molecular atraviesen los podocitos. Tal es así que la membrana basal glomerular o la barrera de filtración glomerular estaría compuesta por el endotelio vascular, la interposición de las membranas, el slit podocitario y los pedicelos propiamente dichos. La diferencia de presión entre el endotelio vascular y la cápsula de Bowman determinará que el plasma y los tóxicos atraviesen este filtro, pero que al espacio de Bowman solamente lleguen aquellas sustancias que deben ser filtradas, mientras que las proteínas como la albúmina, como las inmunoglobulinas o bien como las lipoproteínas se queden dentro del plasma, pero que sustancias como el calcio, el sodio, la urea y la creatinina escapen a través del slit podocitario y de la barrera de filtración hacia el espacio de Bowman. Dijimos que íbamos a entender los diferentes síndromes en función de esta ultraestructura. ¿Y cómo es que el daño en esta ultraestructura determina los diferentes síndromes que conocemos en la práctica clínica? Si de repente dañamos el mesangio. Si el mesangio deja de funcionar, deja de cumplir su principal función, que es la de fagocitar las células que por algún u otro motivo escapen de la barrera de filtración. Tal es así que si un eritrocito escapa, el mesangio debería fagocitarlo y por lo tanto, cuando tenemos daño mesangial,
encontraremos eritrocitos en el espacio de Bowman. Ahora, estos eritrocitos tienen que haber atravesado estos pequeños poros, haber atravesado esta barrera de mesangio y luego atravesar todo el túbulo hasta encontrarlo en la orina. Recuerden que los túbulos al atravesar la médula renal atraviesan un espacio hostil con una osmolaridad tremendamente aumentada, hace que del eritrocito escape toda el agua deshidratándolo y por lo tanto en la orina definitiva encontraremos los llamados eritrocitos espiculados. Estos eritrocitos espiculados nos hablan de daño glomerular y específicamente de daño mesangial, y en la clínica los reconoceremos como hematuria. ¿Qué pasa si en verdad lo que dañamos es la barrera de filtración, es decir, esta ultraestructura, membranas basales y slip podocitario? Lo que ocurrirá en este caso es que las proteínas, particularmente la que más abunda en plasma, que es la albúmina, escapará del plasma hacia el espacio de Bowman. Encontrando proteína en los túbulos tenderán a reabsorber esta albúmina para evitar perderla por orina. El cuerpo tiende a aprovechar toda la proteína que consume, por lo tanto, la albúmina es rápidamente captada por los túbulos. Pero si este daño produce un escape de albúmina superior al que los túbulos pueden reabsorber, es que entonces escapará proteína hacia la orina definitiva, fenómeno que conoceremos como proteinuria. Pero decirles que en la práctica clínica, un paciente que orina y cuya orina encuentra espuma en gran cantidad que no se disuelve, prácticamente podríamos decir que ese paciente tiene proteinuria. ¿Qué pasa ahora cuando lo que dañamos es el podocito o cuando lo que dañamos es el endotelio vascular? Se produce un fenómeno conocido como proliferación, ya sea la proliferación a nivel endotelial dentro de la cápsula de Bowman. Este fenómeno conocido como semilunas epiteliales produce un daño a nivel podocitario y a nivel de la barrera de filtración que obstruye el filtro. Si obstruimos el filtro que permite la salida de sustancias y de tóxicos, entonces la orina no se producirá en la cantidad adecuada. Habrá menos orina filtrada y si hay menos orina filtrada aparece el fenómeno que conocemos como oliguria. Tengan en cuenta que al haber oliguria y no filtrarse la cantidad adecuada de orina, el plasma tenderá a acumular agua y sodio y este agua y sodio acumulada aumentarán la tensión de nuestro paciente. Por lo tanto, la formación de semilunas y particularmente podríamos decir que el daño podocitario tiende a producir oliguria e hipertensión. ¿Qué ocurre cuando la proliferación no es del epitelio podocitario y es del endotelio vascular? El fenómeno es muy similar. Al haber proliferación del endotelio vascular, aquellos poros por los que filtraba el plasma ya no podrán cumplir su función y por lo tanto el paciente tendrá oliguria y acumulación de desechos, entre ellos sodio y agua. Con esto el paciente tendrá hipertensión arterial, fenómeno que se produce en respuesta a la imposibilidad del glomérulo de filtrar la cantidad de sodio y agua excedente en el organismo. Tanto en la proliferación de semilunas endovasculares como en la proliferación de semilunas extracapilares o también llamadas del epitelio de la cápsula de Bowman, el fenómeno que ocurrirá es la acumulación de productos nitrogenados y son estos productos nitrogenados lo que conocemos como hiperazoemia. Hagamos un pequeño resumen entonces de lo que hemos dicho hasta aquí. Si dañamos el mesangio, el fenómeno que ocurre es el de hematuria. Si dañamos el epitelio podocitario, el fenómeno que ocurre es el de oliguria. Si tenemos oliguria, podríamos decir que también hay fallo renal agudo. Si dañamos el endotelio vascular, también habrá oliguria. Por ello también fracaso renal agudo, pero además en estos dos cuadros habrá hipertensión e hiperazoemia. La severidad de la hipertensión, de la hiperazoemia y del fracaso renal agudo dependerá de la cantidad de nefronas afectadas por el fenómeno y de la velocidad de instauración de este, dado que
de instaurarse muy rápido y en la mayoría de las nefronas, es que entonces el riñón contralateral no podrá responder a ese exceso y generará una hipertensión, una hiperacemia y un fracaso renal agudo más violento o severo. Si dañamos la barrera de filtración, el fenómeno que encontraremos será el de la proteinuria. Y finalmente, algo que no hemos mencionado aquí, pero aprovechando que lo tenemos dibujado, si dañamos los túbulos, encontraremos poliuria, entre muchos otros fenómenos que estudiaremos con la patología tubular.